Te voy a contar como una coincidencia de esas súper increíbles. Me puso enfrente un libro maravilloso en el momento justo que me salvó la vida y me llenó de sincronicidades y milagros que reescribieron completamente mi destino. Seguramente lo puede hacer para ti. ¿Qué hubo, le? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba eso que promete hacer posible lo imposible. Para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Cuando estaba yo bastante chavo, a los 19 años, el mero día de mi cumpleaños, mi mamá se nos fue al más allá y fue una cosa muy triste porque la queríamos mucho y fue algo muy inesperado. Y eso me ocasionó durante un buen tiempo perder como el sentido de la vida, de pues para qué está uno acá, de qué se trata esto. Me sentía bien perdido. Por momentos lograba salir un poquito de la depresión, pero a veces se ponía tremenda y entonces la verdad es que ya no sabía qué hacer y un día de plano toqué fondo. Empezaron a pasar por mi cabeza durante muchos días esta onda pues de despedirme del planeta, como pues así de irme, ¿no? Así, chao. Y este tipo de pensamientos no los podía detener, no los podía parar, no encontraba la manera de que dejaran de ser obsesivos y no me dejaban dormir. Hablé con Dios o con lo que fuera y le dije, oye, pues si existes o si estás ahí, mándame una señal para ya irme o ya quedarme, o algo, pero que ya cambie mi vida porque ya no aguanto y de veras este es el ultimátum. De una manera milagrosa me contestó y me fue contestando durante el día hasta que encontré la respuesta que buscaba. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo en ese entonces dormía en un departamentito que estaba como afuera de mi casa, entonces tenía una salita y luego estaba mi cuarto ahí con una puertita, ¿no? Pero en esa salita estaban las raquetas de tenis y un tío que vive en Europa, que vino, resulta que fue a jugar con mi hermano, entraron por las raquetas de tenis y dejó un papelito ahí en un sillón, que fue lo primero que vi cuando me levanté en la mañana. Eso era un reportaje de una cuestión que habla de las coincidencias y cómo las coincidencias traen señales a tu vida y que es una manera de cómo Dios te habla. Dije, caray, pues qué bonita señal, o sea, sí, las coincidencias es una manera como Dios te habla y pues eso ya era una coincidencia y le dije a Dios que me hablara y entonces pues empecé a sentir como, órale, qué chido. Entonces me acuerdo que tenía 80 pesos en la bolsa, o sea, era todo lo que había. Cuando me sentía muy depre o así, me gustaba irme solo a algún centro comercial, irme solo al cine o algo así. Con mis 80 pesos pues no me alcanzaba para ir al cine, pero al menos me iba a ir a dar la vuelta hacia el centro comercial, a ver cosas, a distraerme, ¿no? Ese era mi plan. Entonces agarré mi coche con la poquita gasolina que tenía, mis 80 pesos y me fui a Angelópolis, que en ese entonces pues costaba 10 pesos el estacionamiento, o sea que me quedaban 70. Total que me estaciono, me bajo, voy entrando por la primer tienda, que era un Sanborns, para todos los que conocen aquí en México, son muy famosas, tiendas que venden de todo, pero también venden libros, y hasta adelante había un libro que decía Sincrodestino, Deepak Chopra. En el póster que estaban promocionando el libro que me llamó mucho la atención, decía, descifra el significado de las coincidencias y crea milagros en tu vida, o una cosa así dice el libro. Y para mí fue de, ay, güey, qué onda, qué buena onda, yo no sé ni quién es Deepak Chopra, ni de qué se trata, ni nada, pero pues ya me volvió a hablar Dios, porque ya van dos cosas que hablan de coincidencias, ¿no? Lo que me encontré en el sillón de mi cuarto y después eso dije, qué coincidencia. Pero me acuerdo que el libro costaba como 100 pesos y pues ya nomás me quedaban 70 porque necesitaba 10 para pagar el estacionamiento, si no me iba a quedar atrapado ahí para siempre en Angelópolis y pues sí me gusta, pero no tanto. Y me acuerdo que fui caminando a Liverpool y cuando llegué también había un letrero como que pues estaba, yo creo que lo acababan de lanzar o algo, y entonces había un letrerote que decía, Deepak Chopra, Sincrodestino, descuento, y traía un descuento y costaba como 80 pesos. Obviamente no me alcanzó para comprarlo porque me faltaban 10 pesotes, pero pues yo seguí caminando y dije, qué raro está eso, y ya se me olvidó, seguí caminando, viendo chicas guapas, porque aquí en Puebla hay muchas chicas muy guapas caminando por todos lados, y me metí a la otra esquina, ¿no? Porque iba yo pendejeando, haciendo nada, y de pronto me encuentro Deepak Chopra, Sincrodestino, darle sentido a las coincidencias y crea milagros en tu vida. Costaba 70 pesos, y ahí es cuando uno tiene que decir, ok, ya gracias Dios, ya me estás hablando, güey. Pues sí te voy a hacer caso, lo voy a comprar, pues traigo 70 pesos, es obvio que pues quieres que lo compre. Me salvó la vida, cañón, pasaron milagros y te voy a decir exactamente cuáles fueron como los pasos y las cosas que más me ayudaron, no solamente para salir de esta depresión tremenda, sino para reescribir mi futuro. En el libro lo primerito que dice es, si estás leyendo este libro, hiciste que todo el universo se sincronizara, toda la vida de todos los antepasados y todo para que llegaras a este momento que estuvieras leyendo estas palabras que estás leyendo ahorita, que lo tengas en tus manos. Y mi pregunta es, ¿tú crees que está pasando eso con este video? ¿Crees que estás
listo, o algo hiciste para manifestar este momento, es que está bien mágica la onda. Y también, pues bueno, ya si te quieres suscribir y darle like, pues me ayudaría un montón. El paso número 1 para multiplicar las sincronicidades, coincidencias y milagros en tu vida se llama sincrolibreta. Básicamente es una libretita donde haces un registro de las cosas que dices, oh, esto fue una sincronicidad, una coincidencia rara, etcétera, etcétera. Oye, qué padre, qué raro que me encontré esta persona ahorita que fui para allá y hoy que se me ocurrió dar la vuelta por allá me encontré esto y así sucesivamente, como pasan los milagros. Todas las coincidencias, por mínimas que parezcan, pueden ser importantes para ti. Tú eres la única persona que les puede dar sentido. Hay veces que encuentras un número repetido que a ti te hace sentido, o encuentras una marca de coche, o alguien te habla por teléfono que no te esperabas. Y a veces pueden ser cosas más mágicas como, qué padre que amanecí exactamente cuando pasó el pajarito azul que yo sentía. Oye, otro día volvió a pasar otro pajarito azul. Pues qué coincidencia que van 2 días, que lo que sea. Esta libretita es súper importante porque va entrenando tu mente y tus sentidos para estar atento a las coincidencias, porque todo el tiempo están pasando coincidencias perfectas, maravillosas, sincronicidades increíbles. Aquí te dejo una meditación que hice especialmente para ti, para que multipliques tus sincronicidades, sobre todo, no tanto para que las multipliques, sino para que las veas, ¿no? Porque todo el tiempo están pasando, lo que pasa es que a veces no las vemos. Y eso está bien padre y me quedó bien bonita y está cortita, si yo fuera tú, la haría. El paso número 2 se llama sigue la mariposa. Esa sensación de aventura, de travesura, de voy para allá, o de certeza que se siente aquí en la pancita. Entonces, cuando sientas algo en la pancita, trata de darle sentido y darte cuenta qué es. Y casi siempre es, sigue por ahí. Si te da miedo, hazlo, no importa, empieza el negocio, háblale a la chava, sal, haz ejercicio, cambia de vida, cambia de trabajo, yo qué sé, lo que sea, hay que seguir la mariposita. También se le podría decir, pues sigue tu intuición, y la verdad es que se entrena. Todo se entrena, todo se va volviendo un hábito, ¿no? Todo es como un músculo. Así como el músculo de la creatividad, que también se entrena, pues se entrena este rollo de, estoy sintiendo esto, pues voy para allá. Y cada vez tienes más confianza de hacerte caso a ti mismo, porque tú tienes un llamado bien específico. Y cuando sigues la mariposita, ¿sabes qué pasa? Normalmente encuentras un montón de sincronicidades y milagros. Te voy a dejar aquí un video maravilloso de una técnica de un cuate que se llama Bashar, que está padrísimo, que te lo explico muy bien, que básicamente tiene esta onda de cómo hacer tuyo el rollo de seguir el impulso, hacer todo con tu mayor esfuerzo, a tu mayor manera, desapegarte y demás para generar milagros. Esto complementa muy bien este video. Entonces, de veras, acabando este video, échate de veras está bien bueno, es sabiduría padre. El paso número 3 se llama creando ando. Reconoce tu poder. Tú eres el que está creando tu vida. Y si tú eres el que está creando tu vida, entonces tienes que reconocer lo que te gusta y reconocer lo que no te gusta. Pídele al universo que claramente, que no haya duda, te enseñe alguna manifestación, sincronicidad, milagro, que solamente tú sepas que tú la creaste. Y sí se puede. Y entonces así vas aumentando tu poder de, caray, pues hice esto. Entonces todo esto que creo que no hice o que alguien más tiene el poder sobre mí, ¿también lo habré hecho yo? Y eso está bien padre porque te empodera. A mí lo que me sacó de la depresión fue empoderarme y dejar de ser la víctima. La víctima recibe de todas las cosas de la vida lo que te pasa y entonces reaccionas a lo que te pasa. Y el que está empoderado trata de generar algo para generar un resultado. Y entonces es muy diferente. Y por eso nunca me volví a deprimir. Después de que desde niño era bien depresivo, ya no me pasa porque aunque esté triste, sé que está en mí tratar de salir adelante, pedir ayuda, cambiar de vibración, algo estoy haciendo mal. Siempre pasan cosas que no me gustan. La vida no es perfecta. Nos enfermamos, nos duelen cosas, nos ponemos tristes, se nos van personas que queremos. Pero de alguna manera yo por lo menos creo que yo lo he manifestado por algo. Y necesariamente no quiere decir que cuando alguien que quiero se enferma o se va, o yo mismo me enfermo, no necesariamente quiere decir que eso está mal. Quiere decir que a lo mejor ahorita no entiendo cuál es el beneficio de eso, o por qué es, o por qué la vida es así. A lo mejor me supera, pero eso no quiere decir que algo que tú crees que está mal, realmente está mal. Estás juzgando que está mal y eso pues habrá que ver qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Si tú te haces responsable,
es mucho más fácil que puedas cambiar lo que tengas que cambiar para tratar de manifestar lo que sea que quieras manifestar. Una cosa que te recomiendo mucho hacer es que revises esta libretita que vas a hacer con tus sincronicidades antes de dormir para que digas, mira, todo esto hice, y eso te va empoderando. Y por otro lado, hay que empezar a hacer pequeños festejos de las cosas. Cada vez que logres una sincronicidad así, por lo menos así, ¿no? Aunque sea un micro festejo, cómprate un chocolate, invítale a alguien a un helado, haz algo, pero está padre porque te estás reconociendo tu poder. El último paso es importantísimo y se llama espéralo fluyendo. Cuando dejas de tratar de controlar y de decir, oye, universo, entrégame eso, pero solo de esta manera, y le dices, a ver, sorpréndeme, te sorprende. El universo tiene formas y métodos infinitos para entregarte todo eso que quieres. Entonces hay que dejarle de estorbar diciéndole, oye, pero si no llega de esta manera, no lo quiero. No, hay que emocionarse y dejarlo fluir, dejarlo trabajar. Es su chamba, tú disfruta mientras tu vida. Mientras estás viviendo la aventura de la vida, no sabes exactamente por qué el universo me está mandando por allá, por qué me mandó esta enfermedad, por qué me mandó este problema, por qué me mandó esta bronca, este rollo, pero no sabes si a lo mejor ese problemón que tienes ahorita es el que te va a hacer salir adelante, el que te va a volver millonario, porque entonces vas a hacer algo nuevo que va a pegar, o el que te va a llevar a conocer a la mujer, al hombre de tu vida, o el que te va a hacer que tengas al hijo que siempre soñaste, lo que sea. O sea, básicamente no te andes peleando con el universo, déjalo trabajar y ya. Algo que es bien bonito de entender es que el proceso nunca termina, porque conforme evolucionas ves cosas que no habías visto y entonces ahora quieres otras y te dejan de servir otras y así sucesivamente. Y así es la vida, hay que hacer las paces con que uno nunca termina, siempre uno quiere más y siempre va evolucionando y de pronto llega gente como Joe Dispenza que dice cosas que me gustan muchísimo y entonces digo, hoy me agarro de acá, pero luego llega Esther Hicks y digo, oh, esto está muy bueno y así sucesivamente. Pero bueno, estos 4 pasos padrísimos del sincrodestino de Deepak Chopra sí jalaron, me quitaron la depresión, me hicieron no volverme a deprimir nunca más y no solo eso, se volvieron una parte de mi vida para siempre y entonces empecé a traer más milagros de libros, información. Años después llegó el famoso secreto que pues me ayudó para algunas cosas, pero luego ya profundicé y encontré más cosas y así, y ahora estoy así de loco. Espero de todo corazón que estas cosas que te comparto de veras pues te sirvan de algo o le sirvan de algo a alguien que quieres. Y bueno, no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. En una de esas es posible lo imposible. Siente la energía.